Bueno, como oraba nuestro hermano Leo, que el Señor nos dé dependencia de Él, porque ¿quién de nosotros no tiene distracciones en su vida? ¿Quién de nosotros pasa, como decía un hermano, pasa un segundo o un minuto y puede hacer las cosas o cumplirlo o obedecer al Señor perfectamente? Solo Cristo. Aún nuestras motivaciones no son 100% correctas muchas veces. Y mientras hacía esta clase esta semana, le pedí al Señor, Señor, ayúdame a depender de ti, porque ¿quién de nosotros puede hacerlo si no es por Cristo y por la dependencia del Espíritu Santo, quien nos habilita y nos capacita para eso? Y hoy quiero exhortarles, ya casi terminando estas clases, quiero exhortarles a lo que John Owen nos ha estado enseñando estos días. ¿Quiénes de ustedes me pueden decir, quiénes recuerdan qué dijo nuestro hermano Roberto que es la tentación en las primeras clases? ¿Quiénes recuerdan? Muy bien. ¿Alguien más? Y usó una ilustración también. Bueno, en su sentido general, nuestro hermano Roberto dijo que es probar o examinar, y en sentido específico, dirigir o invitar, como decía, o seducir a las personas hacia cualquier mal específico. Y hoy quiero exhortarles, hermanos, en la oración que hemos estado teniendo, y hoy vamos a ver en el capítulo 9 de la lección 7 que estamos viendo hoy. Primero quiero comenzar diciéndoles, te exhorto a velar y orar para no entrar en tentación y permanecer firmes en la prueba. Escuchen bien, a velar y orar para no entrar en tentación y permanecer firmes en la prueba. ¿Por qué hago esta distinción? Porque nuestro hermano Roberto nos explicó que hay una diferencia entre tentación muchas veces hacia el mal, y también el Señor nos prueba, donde hay dificultades, donde hay pruebas. Sin embargo, Job, que fue probado, cuando Dios le dijo a Job, ¿acaso no soy un Dios justo? Y le explicó todo. Job dijo, Señor, reconozco que soy vil. Reconozco que soy vil. Hermanos, ninguno de nosotros puede pararse delante de Dios y no reconocer que es vil y que es pecador. Sean dadas gracias a Dios, que es el único que nos perdona, que nos santifica, que nos quita el pecado y nos reconcilia con Dios y nos hace acepto en el amado. Entonces, vamos a ver hoy, primero vamos a comenzar con velar y orar y permanecer firmes. Mientras vivamos en esta tierra, seguiremos siendo tentados. Si alguno de ustedes piensa y cree que mientras vive en esta tierra, aunque crezca en madurez, aunque seamos hombres de oración, aunque seamos hombres de la palabra, aunque seamos hombres que meditemos, si ustedes piensan que nunca más van a ser tentados, la Biblia no nos enseña eso. Todos vamos a ser tentados. La oración que vamos a ver, la oración es, no nos metas en tentación. Ahora, mientras vivamos en esta tierra, seguiremos siendo tentados. Cristo, dijo alguien, explica John Owen, fue hecho como nosotros para poder ser tentado, y nosotros somos tentados para poder ser hechos como Cristo. Dietrich Bonhoeffer, en este libro La Tentación, él explica, hermanos, que en sentido general, muchos, los que están sin Cristo, son tentados en Adán. Son tentados en Adán. ¿Y qué va a pasar? Caen. Pero cuando nosotros somos tentados, dice, en Cristo, y que alguien está en Cristo, Jesús venció al enemigo, y en Cristo Él nos ayuda a vencer, y aún así Él nos da la salida también, que ya vamos a ver más adelante, arrepentimiento, confesión, y nos provee estos medios que Él ha dado a nosotros, sus hijos, para que salgamos de este enredo, como explicaba nuestro hermano Juan Carlos, que
La tentación, cuando alguien cae, es enredado, es atrapado. Ya vamos a ver un poco de eso. La tentación en general comprende toda nuestra lucha. Toda nuestra lucha. Aun cuando oramos, estamos orando y de repente nos distraemos pensando en el hijo, en la comida, y decimos, Señor, ayúdame, enfoca mi mente. Y ayúdame, Señor. Y vemos todas estas distracciones y vemos que en nosotros mismos está el enemigo principal también, que todos nosotros mismos pecamos. Paul Tripp cuenta una vez, el pastor Paul Tripp cuenta que estaba en la sala de espera del hospital con su esposa que estaba enferma. Y se le vino un pensamiento a él y él dijo, yo soy Paul Tripp, yo debería estar en una conferencia. ¿Qué hago aquí con mi esposa en este hospital? Y de repente él dijo, Señor, perdóname. Porque todos nosotros, hermanos, pecamos de muchas maneras. Sea de palabra, sea de hecho, sea de pensamiento. Todos pecamos y todos luchamos con nuestro pecado residual, con nuestro viejo hombre. Aunque nosotros tenemos una nueva naturaleza, todos nosotros luchamos con nuestro pecado. Y no tenemos ninguna promesa acerca de que no seremos en absoluto tentados, ni hemos de orar por una libertad completa de las tentaciones. La dirección de nuestras oraciones, dice John Owen, debe ser no nos metas en tentación, como dice Mateo 6:13, si alguien lo puede leer. Y es que, hermanos, a veces nosotros pensamos que sabemos más que Jesús. Jesús nos dice, no nos metas en tentación. Y nosotros decimos, el moralista dice, tráiganme la tentación que sea. Yo la venzo. Tráiganme la tentación que sea. Yo puedo. Yo soy bueno. Sin embargo, mis hermanos, Jesús sabe más que nosotros. Porque Él fue tentado, y ya vamos a ver, pero nunca pecó, sin pecado. Y alguien puede leer Mateo 6:13, por favor. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyos es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Amén. Vamos a ver que en este sentido nosotros debemos recordar, orar al Señor, no nos metas en tentación. ¿Cuántas veces el Señor no sabemos? Él nos ha librado de tantas cosas que nosotros quizá no hubiéramos podido ser capaces. O el hombre que no conoce a Cristo también dice, ¿sabes qué? Yo puedo, lo ve como una aventura. Y Dietrich Bonhoeffer habla un poquito de eso. Lo ve como una aventura. Lo ve como algo emocionante, el pecar. Y claro, me paso en rojo en el semáforo y lo ve como algo emocionante. Y si la policía me sigue, pues es emocionante. Pero el moralista, por otro lado, dice, si me traes una prueba, yo la voy a vencer. Yo puedo. Sin embargo, lo que no sabemos es que cuando caemos en tentación, caemos en lazo. Caemos en enredo, como dice John Owen. Caemos en un sentido, si somos creyentes, el Señor nos sostiene y el Señor nos va a preservar. Sin embargo, en ese sentido, estamos deshonrando al Señor y estamos, en un sentido, el enemigo y el pecado que nosotros tenemos dentro, el enemigo está tomando lugar. En ese sentido, está tomando lugar y él puede destruirnos. Él puede, en un sentido, aunque nuestra alma se salve, Satanás puede destruir nuestro entorno, consecuencias del pecado, y vemos consecuencias de la maldad, y vemos enfermedades, y vemos destrucciones de familias, y vemos problemas. ¿Por qué? Porque el pecado trae muerte, el pecado trae aflicción, el pecado trae consecuencias, y vemos todo eso. Entonces, por un lado, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Obviamente, nosotros tenemos, en última instancia, el Señor nos va a preservar. Si estás en Cristo, el Señor te va a preservar. El Señor te va a guardar, el Señor te va a salvar. Y Él te va a librar del mal en el sentido de que Él tiene control sobre todo. Él es el que decide todo, determina todo. Y Satanás, como vemos en Job, no hace nada sin que Dios no se lo permita. Entonces, al final del día, confiamos en la soberanía de Dios, que Él nos preserva. Sin embargo, Él nos pide que oremos, no nos metas en tentación, y es algo que debemos meditar.
no nos metas en tentación. B, debemos estar firmes en la fe. 1 Corintios 16:13, alguien que lo pueda leer. Velad y estad firme en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velad y estar firmes en la fe, dice. Portaos varonilmente y esforzaos. En este caso yo lo veo en otra perspectiva. Por ejemplo, si alguien es probado, un misionero está siendo perseguido en Asia, en países donde persiguen a los cristianos. Una vez un misionero vino a una conferencia aquí a Louisville. No pusieron su imagen, su foto, porque ustedes saben que corren peligro sus familias y lo que sea. Y este misionero dijo algo que me dejó pensando. Él vivía en un país donde persiguen a los cristianos. Y él dijo, no oren tanto porque la persecución termine. Oren para que permanezcamos fieles y firmes. Ahora, Dios puede quitar la persecución. Sin embargo, Él nos ha prometido aflicciones y dificultades por la causa de Cristo. Y Dios puede hacerlo. En algunos lugares el Señor puede llegar y puede salvar al jefe de la tribu y aquel lugar que era hostil, que mataban, que eran caníbales, lo que sea. Dios puede obrar y puede traer paz y puede restaurar y puede haber esa paz y no persecución a los cristianos. Sin embargo, por otro sentido también, lo que este misionero estaba diciendo, hay lugares donde los cristianos mueren por la causa de Cristo. Hay lugares donde los cristianos son muertos todos los días. Y debemos orar que permanezcan fieles. Aún nosotros, como hablaba el pastor Daniel, nosotros debemos de orar que permanezcamos fieles en la prosperidad o en la persecución. Debemos de orar que permanezcamos fieles en la comodidad, tanto como en la hambruna. En todo y todo, dijo Pablo, he aprendido a contentarme en Cristo, que Él es quien me fortalece. Y Él es quien me fortalece. Entonces debemos estar firmes en la fe cuando llegue la prueba. Cuando nosotros tenemos una enfermedad, hermanos, debemos confiar que el Señor hace lo que es bueno y justo. Y Él hace lo que Él le place y hará lo que es bueno y justo. Otra cosa es, fiel es Dios, que no nos dejará ni nos desamparará. Recordemos que Jesús fue tentado, pero no se vio desbaratado en lo más mínimo por la tentación. Obviamente sabemos que Jesús es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Hebreos 4:15 explica, si alguien puede leer Hebreos 4:15, ¿qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces vemos que Jesús nunca pecó. Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Él es perfecto. Él es perfecto. Y como decía este pastor, que ninguno de nosotros ha tenido un segundo de puro, perfecto. Jesucristo, toda su vida fue perfecta. Toda su vida fue perfecta. ¿Por qué? Porque Él venció al pecado y a la muerte, porque Él es perfecto. Porque Él no conoció pecado, sino que fue hecho ofrenda por nosotros. Él fue muerto por nuestros delitos y pecados. Él fue hecho ofrenda, no conoció pecado, sino que fue hecho ofrenda por nosotros. Expiación, eso es, Él fue hecho ofrenda por nuestros pecados. Y Él recibió la ira de Dios, la ira que nosotros merecíamos. Él la recibió para que nosotros recibamos su gracia y su misericordia. Eso es propiciación. Vemos que nosotros recibimos su gracia y su misericordia. ¿Por qué? Porque Él aplacó la ira de Dios, recibió en nuestro lugar lo que nosotros merecíamos. Hay gente que, hermanos, si tú ves a Jesús en la cruz y tú dices, pobrecito Jesús, en un sentido no has entendido el Evangelio, porque es pobre de nosotros. En un sentido, pobre de nosotros, porque, hermanos, hay gente que se compadece de Jesús, pero no han visto
que Jesús lo que está haciendo es que está muriendo en el lugar de pecadores, en el lugar de nosotros. Él recibió la condenación. Él recibió el castigo en este sentido. Y nosotros, hermanos, debemos ver a Cristo y decir: Jesús, gracias, porque moriste en la cruz en mi lugar, y perdóname, Señor, y ayúdame a darte gloria con nuestra vida, con todo lo que somos, y correr a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Qué dice 1 Timoteo 6:9? Si alguien lo puede leer. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amén. Hermanos, caer en la tentación y verse enredado en ella es como alguien, como explicaba nuestro hermano Juan Carlos, es como alguien que está enredado, es como alguien que cae en un foso y cae en el fondo donde es atrapado y es enredado. Y muchos quieren ir y correr tras sus deseos pecaminosos y caen en tentación y lazo, y muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y la perdición. Y trae consecuencia. El pecado trae muerte, trae destrucción. Pero Dios, que es fiel, ¿qué dice 1 Corintios 10, 12, 13? Cuando habla de los justos, que Él los va a preservar, los va a cuidar. 10, 12, 13, ¿qué dice? Así que el que esté firme, el que piensa que está firme, mire que no caiga. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados. No nos dejará ser tentados lo que podamos resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podamos soportarla. Entonces podemos ver que juntamente con la prueba, dice, nos dará la salida. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sean probados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la prueba proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. El Señor, mis hermanos, es fiel y Él tiene cuidado de los suyos. Y podemos ver que como en Job, Él fue probado y el Señor tenía sus parámetros de que no podía tocarle su vida, le dijo a Satanás. Y en este sentido vemos cómo Dios le preservó. Y muchos de nosotros, obviamente, en Cristo tenemos que reconocer que muchos cristianos mueren por la causa de Cristo. Sin embargo, ellos lo que están haciendo ahí es, como dice, ganando la verdadera vida eterna en Cristo. Están viviendo por Cristo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos de Él. ¿Qué dice 2 de Pedro 2, 9, 10? Si alguien lo Sabe puede. el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Hasta ahí está bien. Gracias, hermano. El Señor pues sabe rescatar, dice, de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, no vamos a poder medir cuántas veces el Señor nos ha rescatado y no nos ha dejado entrar en tentación y nos ha librado? No vamos a poder ninguno de nosotros cómo el Señor nos sostiene. Así como en la gracia general el Señor sostiene al mundo y en un sentido restringe a los inconversos de que lleguen a su mayor maldad, y en algunos casos vemos que sucede, que el Señor permite. Aún así, mis hermanos, a nosotros en Cristo el Señor sabe rescatar a los piadosos. El Señor sabe sostenernos y el Señor nos protege. Sin embargo,
reservar, dice, a los injustos bajo el castigo para el día del juicio. Ustedes sabían que para el tiempo de los puritanos estaba el rey Charles I, y hubo una guerra civil en los años 40. Y el rey Charles I era rey de Escocia, de Inglaterra y de Irlanda, creo. Y en esta guerra civil hubo un montón de muertes. Y vimos que en el 1649 lo mataron a este rey por traición. Entonces en ese tiempo los puritanos de 1649, ahí estaba John Owen, John Bunyan, ellos empezaron a involucrarse un poco en estas esferas políticas y en el parlamento y a predicar el evangelio y a ser fieles. Sin embargo, para 1659 llegó Charles II, el rey segundo, y retomó otra vez la monarquía. Entonces él empezó a poner leyes para que los puritanos no fueran involucrados. Es más, John Bunyan fue preso varias veces por causa de esto, de que ya no siguieran predicando el evangelio y compartiendo. John Owen, dice un historiador, de que no fue preso porque John Owen tenía amigos poderosos ahí y el Señor le guardó en ese sentido. Pero quiero compartirles algo, que cuando John Owen murió en Cristo, el 24 de agosto de 1683, fue sepultado el 4 de septiembre en Bunhill Fields, en Londres. Ahí fue sepultado John Bunyan también, que era amigo de John Owen, donde los cuerpos de tantos de sus compañeros puritanos fueron sepultados hasta ese tremendo día cuando ellos y todos los fieles en Cristo sean resucitados para gloria. Su último escrito fue una carta a un amigo pecador, a un amigo cercano, bueno, todos somos pecadores, un amigo cercano, Charles Fleetwood, escrito 2 días antes de su muerte. John Owen le dijo a su amigo: dejo el barco de la iglesia en medio de una tormenta, de esta persecución que el rey Charles II estaba haciendo, en medio de una tormenta, pero mientras el gran piloto está en él, la pérdida de un pobre remero será insignificante. Vive, ora y espera pacientemente y no te desesperes. La promesa permanece invencible de que Él nunca los dejará ni los desamparará. Hermanos, el Señor nos sostiene. El Señor nos sostiene. Aún, hermanos, en el pecado, el Señor nos guarda. Seremos tentados y muchas veces vamos a pecar contra Dios, pero el Señor nos sostiene. Y si alguno peca y confiesa su pecado, fiel es Dios y justo para perdonar su pecado y limpiarlos de toda maldad. Pero el que diga que no peca, dice Juan, hace mentiroso a Dios, porque todos pecamos de muchas maneras. Hermanos, junto a John Owen, hoy vengo a exhortarnos. Consideremos el deber de velar, esto es, de estar en guardia, vigilantes, de estar alertas para no entrar en la tentación. Consideremos el deber de orar para no caer en la tentación. No importa quién seamos, si no cumplimos con este deber, seremos tentados y contaminados de una manera u otra. Que Dios nos dé humildad y sostenga. Entonces, ¿cuál es el deber? Orar. Orar, Señor, ayúdame a no entrar, no nos metas en tentación. Es una oración que Jesús nos enseña. Cada uno de nosotros tiene que, Él sabe mejor que nosotros. No nos metas en tentación. Pero algunos de nosotros nos creemos. Yo recuerdo cuando mi papá, él fue alcohólico toda su vida. Y cuando él dejaba de tomar por 6 meses, yo siempre, como yo sabía dónde se iba a meter, los sábados yo lo iba a buscar y lo encontraba en la cantina, donde vendían alcohol. Y se estaba tomando una Coca-Cola. Y yo le decía: papá, ¿qué hace aquí en la cantina tomándose una Coca-Cola? No te preocupes, hijo, ya. Y me citaba versículos y todo. Y me citaba, yo ya, no te preocupes, estoy tomándome una Coca-Cola. Muchos de nosotros, mis hermanos, jugamos así con el pecado. Nosotros pensamos, yo soy
hijo del Señor, yo puedo vencer. Y el Señor es sabio y nos dice, ayúdanos a orar, no nos metas en tentación. Y nosotros debemos de huir de la tentación. Debemos de huir y correr. Y debemos de orar al Señor, no nos metas en tentación. Creo que esto nos lleva a la humildad y a dependencia del Señor. Número 2, si ya caíste o estás coqueteando con el pecado, arrepiéntete. Cristo te observa. Cristo te observa. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, hay un libro que escribió J.C. Ryle que se llama Repentance, arrepentimiento. Y él dice que el arrepentimiento es un cambio completo del corazón natural de una persona con respecto al tema del pecado. Es cuando nuestro corazón es cambiado por el Espíritu Santo. Cuando este amor natural por el pecado es echado fuera, entonces ocurre ese cambio que la palabra de Dios llama arrepentimiento. Se dice que la persona en quien se hace el cambio se arrepiente. El verdadero arrepentimiento comienza con el conocimiento del pecado. Nosotros somos pecadores. Hemos pecado contra un Dios santo. Un Dios santo. Estamos condenados en nuestros delitos y pecados. Soy pecador. El verdadero arrepentimiento produce dolor por el pecado. Un dolor piadoso, como dice Pablo. Un dolor que nos conduce a querer honrar al Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. No un dolor de remordimiento, sino un dolor que nos lleva, no un dolor de culpa necesariamente, sino un dolor que nos lleva a decir, Señor, he pecado contra ti, mi preciado tesoro, perdóname, ayúdame. El verdadero arrepentimiento conduce a una verdadera ruptura con el pecado. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo tú puedes decir no al pecado. Y eso es una realidad. Aunque sigamos pecando porque nuestro viejo yo sigue saliendo y hay pecado residual, sin embargo, si estás en Cristo, hay una verdadera ruptura. ¿Por qué? Porque tú puedes decirle no al pecado. Que una persona que está sin Cristo está de continuo al mal. Practica el pecado, vive en el pecado. Su vida va de continuo al mal. ¿Por qué? Porque no tiene el poder, porque está atado, está esclavo al pecado, y aún todos sus afectos, su voluntad, su mente, su corazón, todo va de continuo al mal. Sin embargo, tú que estás en Cristo, nosotros que estamos en Cristo, podemos decir no al pecado en el poder del Espíritu Santo por la obra de Cristo en la cruz. Podemos decir no al pecado, aunque sabemos que pecamos y seguiremos pecando, pero no practicando el pecado, no viviendo en el pecado, sino que vamos a pecar, pero no como un estilo de vida, como una forma que ya nosotros lo hacemos constantemente. Y aun cuando pecamos, eso trae un dolor, arrepentimiento, un dolor genuino que dice, Señor, he pecado contra ti y solo contra ti he pecado. Perdóname, Señor. Ayúdame. El verdadero arrepentimiento se manifiesta produciendo en el corazón un hábito establecido de profundo odio a todo pecado. Así como crece un amor por Cristo y su gloria y su santidad así como crece un amor por Él porque Él es el que nos perdonó. Él fue el que murió en la cruz. También crece un odio por el pecado. Y hermanos, a todos nos agobia y nos entristece el pecado. Todos muchas veces hemos orado, Señor, ven pronto. Ven pronto. Porque el pecado agobia y entristece. Pudimos ver hace poco que entró una mujer y mató a unos niños en una escuela. Y ahí podemos decir, Señor, ven pronto. Qué duro. El pecado entristece, agobia, porque el pecado destruye. Y solo Cristo, hermanos, puede restaurar todo para su gloria y en perfecta adoración a Él. Mirad, el verdadero arrepentimiento se manifiesta produciendo en el corazón un hábito establecido de profundo odio a todo pecado. Mirad sobre todas las cosas que vuestro arrepentimiento esté íntimamente ligado a la fe en el Señor Jesucristo. Solamente en el Señor Jesucristo nosotros nos arrepentimos ante Dios, delante de Dios, y le decimos porque
contra Él hemos pecado. Todo pecado, mi hermanos, Cristo lo observa, Dios lo observa. ¿Por qué? Porque Él en todo lugar, Él es omnipresente, lo sabe todo, conoce tus deseos, tus motivaciones, tus afectos. Él sabe, Él conoce, mis hermanos, todo lo de nosotros. Y no podemos escondernos nada, no podemos esconder nada delante de Él. Solamente viendo a Cristo en arrepentimiento podemos ver y reconocer nuestra gravedad de nuestro pecado y nuestra necesidad de un Redentor, de un Salvador. Asegúrate de que tus convicciones sean convicciones que nunca descansen, excepto al pie de la cruz en la que murió Jesucristo. Muchos de nosotros muchas veces hemos puesto nuestras convicciones en nuestras obras. Yo sirvo en la iglesia, yo voy a la iglesia cada domingo, yo voy los miércoles, yo hago esto, yo hago lo otro. Hermanos, todo eso está excelente, debemos hacerlo. Sin embargo, si tú pones tus convicciones de que tú mereces el cielo o de que tú mereces lo que tienes por lo que haces, has perdido tus convicciones al pie de la cruz, porque no merecemos nada de esto y el Señor por gracia nos lo da. Y nosotros servimos. ¿Por qué servimos? Para gloria y alabanza de su nombre, de Cristo Jesús. ¿Por qué nos congregamos aquí? Para gloria y alabanza de su nombre. No solo porque mecánicamente debemos hacer las cosas, como hablaba mi hermano, alguien de los maestros en las clases pasadas. No solo mecánicamente, porque podemos perder el gozo, podemos perder el enfoque a quien servimos. Y todos los días, por eso debemos recordarnos el Evangelio, porque es a Cristo a quien adoramos, es a Cristo a quien le merecemos lealtad y nuestras convicciones, es a Cristo a quien nosotros debemos honrar, es a Cristo a quien nosotros debemos servir. Y todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, de acción, que lo hagamos para la gloria del Señor. Y debemos recordarnos todos los días, porque todos nos desviamos. Dice J.C. Wright, dame esa convicción de pecado que Cristo hace a una persona, de pecado que hace huir a una persona, huir a Cristo y llorar porque se da cuenta que por sus pecados ha traspasado al Señor que lo compró. Dame ese dolor del alma bajo el cual una persona siente mucho por Cristo y se lamenta al pensar en el desprecio que ha mostrado a un Salvador tan lleno de gracia. Por eso me gusta cuando John Owen dice, y esta palabra es clave, que somos negligentes. Somos negligentes en orar, somos negligentes en estudiar la palabra, somos negligentes en amarle. ¿Por qué? Porque si ya estás en Cristo, Él te ha dado al Espíritu Santo, y para que tú puedas crecer en amor por Cristo, decir no al pecado y correr a Cristo en amor, correr a Cristo en decirle, Señor, tú eres mi Salvador. Porque aun cuando dejamos de hacer estas cosas buenas o cuando no las hacemos, puede ser pecado y es pecado. ¿Por qué? Porque estamos despreciando, estamos siendo negligentes en nuestra labor diaria de mortificar el pecado y en crecer en un amor por Cristo. Tal arrepentimiento, como ya lo hemos visto, desciende del cielo. Tal arrepentimiento es plantado en el corazón de una persona por el Espíritu Santo. Solo el Señor puede dar tal arrepentimiento. Considera esta reprensión de Cristo, el cual te ve y sabe quién eres. Sabe quién eres. La reprensión. Recordemos cuando Jesús estaba en Getsemaní, orando antes de su arresto. Consideren como que Él viene a ustedes como lo hizo con Pedro cuando dormía en el jardín con la misma reprensión. ¿Qué le dijo? Mateo 26, 40, 41. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿con que no pudieron velar una hora junto a mí? ¿Con que no pudieron velar una hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y así con esa misma reprensión el Señor nos anima y exhorta a que debemos orar y velar y estar alertas para no entrar en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne
es débil y todavía luchamos con el viejo hombre que está en nosotros. Todavía en un sentido somos viles. En este sentido nosotros como Job cuando dijo, Señor, ahora veo que soy vil porque tú eres justo, tú eres santo. Él conoce quiénes son de Él. Y mira la reprensión a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:1-3. Se lo voy a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Y si tienen preguntas, el pastor hizo un excelente trabajo predicando en sermones de Apocalipsis, y lo pueden ir a ver. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí es una iglesia que está a punto de morir. Una iglesia que está a punto de morir. Acuérdate pues, dice, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Y podemos ver esta necesidad de arrepentirnos, esta necesidad de arrepentirnos, porque Él todo lo ve y Él conoce, así como a la iglesia de Sardis, Él conoce tus obras. Dios conoce tus obras, Cristo te observa y Él conoce tus obras. Y Él, hermanos, Él va a traer aflicción, o hay consecuencias del pecado, muchas veces juicio, para aquellos que no corren en arrepentimiento y confesión a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es justo, porque Él es santo, y podemos verlo en este sentido. Por último, tercer punto, confiesa tu pecado. Todos seremos juzgados, tu fe será probada. Confiesa tu pecado. Cuando una persona cae en el lazo y los enredos de la tentación, eso trae aflicción y muchas veces juicio de parte de Dios. Si alguien puede leer Salmo 51, 7-10. ¿Qué dice? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría hasta que se regocijen los huesos que han quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí vemos en Salmo 51 que en los versículos anteriores el rey David está confesando su pecado y reconociendo que solo ha pecado contra Dios y que necesita confesarlo. ¿Por qué? Porque cuando lo confesamos, Él nos limpia, Él nos perdona y seremos más blancos que la nieve. Y hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, dice, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, si el Señor todavía sigue obrando en nuestras vidas, el Espíritu Santo va a traer a ti convicción de pecado. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque si no, hay riesgo de que realmente o no eres creyente o realmente hay peligro ahí, porque en un sentido, gloria a Dios que todavía el Señor usa a su iglesia para confrontar a otros, exhortar, animar. El Señor a través de la palabra nos conforta y nos confronta también y nos exhorta para confesar nuestro pecado, porque si no, eso trae destrucción a nosotros. Eso trae destrucción a nuestras propias vidas. Y vemos que el Señor ha estipulado que si nosotros hemos caído en este lazo, debemos arrepentirnos, debemos confesar nuestro pecado. Debemos confesar nuestro pecado y arrepentirnos delante de Dios. Todos seremos juzgados. Y me recuerda que si tú vas a un hospital
y las personas que están ahí fueran honestas, en su gran mayoría muchos dirían que están ahí a consecuencia de pecados. Están ahí a consecuencia de pecados. No todos, porque muchas enfermedades que vienen por la vida, naturalmente, obviamente al final del día todo es por el pecado, porque cuando en la caída entró la muerte y vino las enfermedades también. Obviamente, en general todo es por el pecado, porque entró la muerte y entró la corrupción. Sin embargo, a veces hay juicio y hay consecuencias. Y el Señor, todos un día le vamos a dar cuenta al Señor de lo que hicimos aquí, de lo que hicimos aquí. Y el Señor quiere que nosotros le busquemos a Él. Una persona que esté enferma y preso en sus delitos y pecados, lo encontrarás lleno de aflicción y amargura. Debemos huir de la tentación. Ahora, esto no quiere decir que los cristianos no tienen aflicciones. Sin embargo, hay una confianza en el Señor. Sin embargo, hay un contentamiento más allá de lo que tú puedas expresar, más allá de una sonrisa. Hay una paz que solo Cristo puede dar. Hay una paz con Dios primariamente que solo el Señor puede dar. Y siempre me recuerdo nuestra hermana Rosita, que a pesar de su dolor, ella glorificaba al Señor, predicaba el evangelio a la enfermera, y ella, a pesar de un dolor que no podemos imaginar nosotros que ella tenía, ella terminó su carrera con un gozo que fue su fortaleza, más allá de estarse riendo o estar haciendo cosas que pensamos que lo que significa gozo, sino un gozo eterno y verdadero, un gozo que solo Cristo lo puede dar, un gozo que viene de Él, que nos sostiene en la prueba y que también nos da refrigerio, también cuando hay momentos de buenos y momentos en la vida que Él nos muestra su gracia, porque también en la vida tenemos momentos así. Cristo, entonces, una persona que está enferma y preso en sus delitos y pecados, lo encontrará lleno de aflicción y amargura. Debemos huir de la tentación. Debemos correr a Cristo. Él es nuestro único Señor y Salvador. Esforcémonos en la gracia por mantener, dice John Owen, nuestros espíritus desenredados, evitando toda apariencia de maldad y todas las formas que nos lleven a ella. Porque si no lo hacemos, tendremos aflicción y lazo. Hay consecuencias y corremos el riesgo de ser afligidos y juzgados delante de Dios como aquellos que nunca lo conocimos. Si alguien persiste en este enredo, en estar siendo atrapado, en alimentando la carne constantemente, y si alguien persiste en este pecado, corre el riesgo de ser juzgado delante de Dios como aquellos que nunca lo conocimos. ¿Por qué? Porque muchos basan sus obras, muchos basan su salvación en sus obras. Señor, yo te serví. Señor, yo fui a la iglesia. Yo hice milagros, profeticé en tu nombre. No faltaba a ningún servicio, no faltaba a ninguna actividad. Pero mis hermanos, si tú basas tu fe en lo que tú haces, has perdido las convicciones del pie de la cruz. Porque eso es importante como fruto de tu salvación. Eso es importante como fruto de lo que Cristo ha hecho. Sin embargo, la única forma de que tú puedes ser salvo es por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Y tú vas a dar frutos de lo que Cristo hizo. Te vas a congregar porque Cristo nos manda a que nos congreguemos. Vas a servirle, vas a amar a tu prójimo, amar a tu hermano. Vas a adorar con tu iglesia porque Él nos manda como fruto de lo que ahora estamos unidos a Cristo, a su cuerpo, a su iglesia. Y ahora, pero si tú crees, mis hermanos, que es por tus obras, puede ser que aunque nos congreguemos, aunque hagamos, si no confesamos nuestro pecado y no nos arrepentimos porque no vemos que Cristo, estamos pecando contra Cristo, porque no vemos que estamos pecando contra Cristo, entonces hemos perdido el sacrificio en la cruz, que Él nos perdona y quita el pecado. Pero para eso Él nos dice, arrepiéntete y cree. Es la obra de Él. Y Él nos dice, arrepiéntete, confiesa tu pecado y cree. Yo soy tu abogado, yo te perdono.
corre a Él. Y si estás enredado en tus pecados, si estás enredado en el lazo de la tentación y has caído en la tentación, corre a Cristo en arrepentimiento, en confesión y dile: Señor, perdóname, ayúdame, sosténme. Y el Señor no rechaza al que viene en arrepentimiento. Recuerda que tu fe será probada. Considera la eternidad. Todos debemos mortificar la carne. ¿En qué sentido nuestra fe será probada? ¿Para salvación? No, porque solo es por Cristo que somos salvos, por gracia a través de la fe. Sin embargo, en el sentido de que nosotros, si estás en Cristo, crecerás en santificación, porque tú quieres honrar a tu Señor, tú quieres honrar a tu Rey. Y la fe será probada por el fuego. Ya vamos a ver, ¿para qué? Para saber si realmente tú amas a tu Señor y odias el pecado. No para ganar la salvación, sino como resultado de lo que Cristo ya hizo, de crecer en santificación y amor por Cristo y odio por el pecado. Y vamos a ver, considera la eternidad. Todos debemos mortificar la carne. Debemos velar y orar para no entrar en la tentación. Dios es fiel, que no nos dejará ser probado más allá de lo que podamos soportar. Dios rescata de la prueba a los justos y a los piadosos. Aún con todo esto y con propósitos santificadores, Dios nos recuerda en su palabra que seremos probados. Mira lo que dice 1 Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, dice. ¿Cuál es el propósito de que nuestra fe sea aprobada? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Por qué todo tienes que llevarlo a Cristo, al pie de la cruz? ¿Por qué? Si tú dices: Señor, si hoy me levanté, ¿por qué yo estoy sirviendo? Llévalo a Cristo. Señor, lo hago por amor a ti, amor a tu iglesia, la cual tú derramaste tu sangre. Señor, si yo me arrepiento de mis pecados, ¿lo hago porque remordimiento o por el miedo a las consecuencias, o lo hago porque te amo a ti? Porque tú eres el que murió en la cruz. Si nosotros tenemos un logro o un éxito o lo que sea, y decir: Señor, te estoy dando gloria a ti, te estoy dando gloria a ti con mi vida, estoy glorificándote con mis palabras, estoy dándote gloria a ti, Señor, en lo que sea. Si tenemos un carro que el Señor nos proveyó, una casa que el Señor nos proveyó, Señor, lo estoy usando para tu gloria, estoy dándote gracias porque no merezco esto, ayúdame a usarlo para tu gloria y alabanza de tu nombre. Y nuestra fe es probada para crecer en santificación y en alabanza y gloria y honra de su nombre cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos seremos juzgados y el Señor conoce lo que hiciste en Cristo o lo que no hiciste en Cristo. Y obviamente lo que hagas en Cristo es lo que será para gloria y alabanza de Él. Recordemos, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo todo para el Señor, en el Señor. Y reflexionemos en esto diario, consideremos esto diariamente, porque todos, mis hermanos, nos podemos desviar. Para terminar, que Dios use nuestras pruebas y tentaciones para su gloria y para ser conformados a la imagen de Cristo. Que Dios nos sostenga y preserve en Cristo. Que todo esto que vivimos en la tierra sea para arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados, velando y orando para que en el día cuando estemos con Cristo, todo esto que hayamos sufrido o que nos hayamos gozado como hermanos en Cristo, o que todo lo que hayamos hecho sea para alabanza y gloria de su gracia, de su nombre, sea para alabanza, gloria y honra de Cristo. Que todo esto que vivimos sea para alabanza de Él. Él es el único que merece toda adoración. Nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios nos ayude a no entrar en tentación. Y oremos, ayúdame a no entrar en tentación.
Y si caemos, porque en algún momento lo haremos, que nos arrepintamos y confesemos nuestro pecado y corramos a Jesús, el cual ha quitado el pecado y se compadece y nos ayuda en nuestra debilidad y aflicción. Él puede perdonarte y desenredarte de ese pecado que tanto te agobia. Y para terminar, si saben inglés, este libro de la tentación, Bonhoeffer, y hay otro libro de John Bunyan también que se llama La Guerra Santa, la resistencia al pecado. Y Bonhoeffer, para terminar, dice esto: por eso oramos, dice, como Jesucristo nos ha enseñado, al Padre que está en los cielos, no nos metas en tentación. Y sabemos que nuestra oración es escuchada. No nos dejes caer en tentación, porque toda tentación es vencida en Jesucristo para siempre, hasta el fin. Y junto con Santiago decimos: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Y Lucas 22, 28, 30 dice: ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. El Señor nos invita a padecer juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nos invita a orar, a que no entremos en tentación, a orar para que confesemos y nos arrepintamos por nuestros pecados, y a orar para que le seamos fiel por su gracia, para su gloria y para la alabanza de su nombre. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque aunque no podemos comprender todo esto, Señor, en tu infinita gracia nos revelas tu palabra para reconocer, Señor, que somos pecadores, que necesitamos de ti, nuestro único Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, a confesar nuestros pecados, a arrepentirnos, a pedir perdón y perdonar. Ayúdanos a hacerlo por amor a ti. Ayúdanos a hacerlo por amor a tu nombre. Ayúdanos a odiar el pecado, Señor. Ayúdanos a correr a Cristo, el único que murió en la cruz por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no creernos que podemos vencer la tentación en nuestras fuerzas. O que podemos, que venga toda la tentación que sea. Ayúdanos a ser sabios conforme a tu palabra y a orar a que no entremos en tentación. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Guárdanos y guíanos, porque tú lo has prometido, que nos guardarás y nos sostendrás y nunca nos dejarás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.